La noche se cernía sobre Rafael como una manta empapada. El frío le calaba hasta los huesos, un dolor punzante que solo era superado por el vacío cruel en su estómago. Llevaba días sobreviviendo a base de la caridad esporádica, y el único tesoro que ahora poseía era un trozo de pan duro, rancio, envuelto en un papel grasiento que guardaba cerca de su corazón para sentir su presencia. Era su cena, su desayuno y la promesa incierta de seguir vivo hasta el amanecer. Se acurrucó junto a un muro de ladrillos, el sonido distante de la ciudad rica contrastando con su propia miseria silenciosa. Él, un hombre olvidado, cuyo único deseo era conservar ese pan. Su mente le gritaba que lo comiera de una vez, que asegurara su propia supervivencia. Pero justo cuando sus manos temblorosas se prepararon para dar el primer y único bocado, un gemido débil, casi un susurro de dolor, rompió el silencio de su burbuja de sufrimiento. Era un perro, un animal de la calle, más esquelético y golpeado por la vida que el propio Rafael. Muchos juzgarían a Rafael como tonto por lo que hizo a continuación, un acto que desafiaba toda lógica humana. Pero no vas a creer cómo Dios honró esa actitud al final. Quédate conmigo, porque esta historia cambiará tu forma de ver el mundo y la manera en que entiendes la verdadera justicia divina. El gemido era una aguja fría clavándose en su alma. Rafael se giró lentamente, ignorando la punzada desesperada de su vientre que exigía la posesión inmediata del pan. Vio al animal, un cúmulo de huesos temblorosos y piel lacerada, con ojos turbios que reflejaban la misma inanición que sentía él, pero multiplicada por la desprotección total. La bestia lo miró sin esperanza, sin pedir, solo existiendo en el borde fatal de la vida. «No puedes hacer esto», le gritaba la voz de la supervivencia, la razón brutal que siempre ha gobernado las leyes de la calle. Ese pan era la última barrera contra la oscuridad total. Si lo partía, si entregaba la mitad, o incluso una mísera migaja significativa, estaba firmando su propia sentencia de frío y colapso. El sabor imaginado del pan, esa promesa de fuerza efímera, era la única cosa real en ese momento, una tentación ardiente. Su boca se llenó de saliva amarga, y el esfuerzo por no devorarlo inmediatamente le causó un dolor físico en la mandíbula, un temblor incontrolable en el brazo. Sus dedos, congelados hasta el tuétano, se aferraron al trozo rancio. Podría haber seguido de largo, arrastrarse 10 metros y fingir que nunca había escuchado el lamento. Muchos lo habrían hecho, porque la caridad muere cuando el hambre ruge. ¿Qué valor tenía la vida de un perro callejero comparada con la de un hombre que luchaba por su último aliento? Pero al mirar esos ojos de pozo, Rafael no vio un animal. Vio un reflejo exacto de su propia desolación. Vio una criatura que sufría aún más desamparo que él. Si Dios lo había abandonado a él, ¿cómo podría él, Rafael, abandonar a una criatura más débil? Un suspiro helado escapó de sus labios, un acto de fe que se sintió como una capitulación ante la muerte. La decisión fue una agonía silenciosa. Romper ese pan no fue solo partir alimento, fue partir su última esperanza mundana, su cordón umbilical con el mundo tangible. El crujido seco de la costra rancia resonó en el silencio. Un sonido que le pareció más fuerte que el trueno, dividió la miga dorada, una mitad grotescamente pequeña para sostener su vida, la otra destinada al moribundo. El dolor del hambre se intensificó al instante, sintió un vacío vertiginoso, la rendición total a la miseria. Con manos que temblaban no solo por el frío, sino por la magnitud de su renuncia, deslizó la porción hacia el perro. El animal, incrédulo, tardó un instante en acercarse. Luego devoró la ración con una desesperación audible y frenética. Rafael observó, sintiendo que al dar esa migaja había perdido la batalla contra la muerte. Se quedó mirando su pequeña mitad, sintiendo el frío más intenso, el hambre más voraz que nunca, completamente expuesto, esperando el amanecer o el final. Estaba vacío, estaba roto, y justo en esa nada absoluta, la justicia divina, atenta a cada suspiro sacrificial, estaba a punto de manifestarse de la manera más impensable. El sabor del hambre ahora era metálico, ácido, perforándole el estómago, no como un simple vacío, sino como una herida abierta que se negaba a cauterizar. Cada latido de su corazón parecía un tambor fúnebre resonando en la caja torácica. La migaja que le quedaba, apretada en su palma sudorosa, se sentía como un gravísimo insulto a la magnitud de su necesidad. Pensó en masticarla lentamente, saborear cada grano de sal, pero la imagen de la desesperación del perro se interpuso. La culpa de sobrevivir le pesaba más que la propia muerte. El frío ya no era una sensación externa, era su estado de ser.
había migrado de la piel a la médula ósea, congelando la voluntad, petrificando el arrepentimiento. Se preguntó si ese era el castigo final por su vida de excesos pasados, pagado ahora con la moneda más cruel, la negación del sustento básico. Sus ojos secos miraron al cielo negro, esperando una respuesta, o al menos el final rápido. El perro, sintiendo quizás el calor residual del cuerpo humano que lo había salvado, se acurrucó contra la bota de Rafael. No un gesto de agradecimiento, sino una alianza tácita de moribundos. La respiración superficial del animal era el único sonido que competía con el zumbido en los oídos de Rafael. Un zumbido que anunciaba el colapso circulatorio. «He fracasado en todo», murmuró Rafael contra el aire gélido. Su voz apenas un rasguño. «He fallado como hombre, como comerciante, y ahora doy mi vida por un acto de compasión que me costará la mía». Era una confesión sin sacerdote, un testamento escrito con el vapor de su aliento. Sentía que había tocado el fondo de la existencia, ese punto geométrico de la miseria donde la materia se desvanece y solo queda el alma expuesta. La pequeña porción de pan en su mano se sentía ahora tan liviana como una pluma, y a la vez tan pesada como un yunque de juicio. Sabía que si la comía, viviría quizás 2 horas más de agonía. Si la guardaba, moriría pronto, pero moriría con la conciencia de no haber traicionado la lección aprendida frente al testigo mudo. Y en ese instante de rendición total, cuando el cuerpo de Rafael se hizo tan rígido y frío que creyó que el alma ya había empezado su lento desprendimiento, ocurrió algo que rompió el manto de su desesperación. No fue una voz celestial, ni un rayo de luz. Fue el perro, el animal. Tras su primer bocado después de días, levantó la cabeza y, en lugar de buscar más, lamió con ternura la mano que sostenía la porción de pan restante. Un simple acto de reconocimiento canino. Pero para Rafael, fue la prueba, el sello de que el sacrificio había sido aceptado. El terror a la muerte fue reemplazado por una paz terrible y absoluta. La calma que precede a la sentencia. Cerró los ojos, preparándose para el encuentro con la justicia suprema. Fue entonces, justo al cruzar el umbral de la esperanza humana, que el milagro eligió su escenario. El frío, lejos de ser un manto de bienvenida, se convirtió en una mordida de escarcha que le trituraba los huesos. La paz que había sentido era una ilusión efímera, desplazada por el rugido primario del cuerpo que se negaba a rendirse. Sus entrañas se contrajeron en un espasmo violento, un grito mudo de hambre tan agudo que le nubló la vista. La boca se le llenó de un sabor metálico, el preludio amargo del colapso final. Y fue allí, en la cúspide de su miseria física, que la duda, esa víbora que la fe intentaba aplastar, levantó su cabeza ponzoñosa. ¿Por qué? La palabra no se formó en sus labios congelados, sino que resonó como un trueno dentro de la bóveda de su cráneo. ¿Por qué este final? Morir solo, sin un alma que lo llorase, y todo por un animal cuya existencia era ajena a sus votos y juramentos. El instinto de supervivencia, brutal y antiguo, luchó contra la ternura de la memoria reciente. Pude haber vivido, una migaja, solo una, y la sangre no se habría retirado de mis venas así. La mente de Rafael, ya débil, se aferraba al recuerdo del calor de su casa, de la comodidad de sus mantas, contrastándolo con el hierro helado que ahora era su cama. La injusticia de su destino lo quemaba más que el frío. Sintió la tentación desgarradora de extender la mano hacia el perro, de exigir de vuelta lo que le pertenecía por derecho de propiedad y necesidad. La desesperación le ofreció una justificación. El animal había comido. Él, el humano, el portador del alma, merecía la última reserva de calor. Su mano tembló no por el frío, sino por el combate ético final. El ego, el yo material que había sido Rafael, forcejeaba contra la sombra que buscaba la redención. Era un campo de batalla en su pecho, donde la avaricia de la vida peleaba contra la aceptación de la muerte digna. Cada latido moribundo era un martillo que golpeaba la pregunta: ¿me he equivocado? ¿Ha sido esta compasión mi sentencia definitiva? La más grande de mis locuras. Las lágrimas que se congelaron al instante en sus mejillas no eran de tristeza, sino de puira impotente contra la perfección del sacrificio. Estaba a punto de quebrarse, a punto de renunciar a la paz obtenida, de maldecir el cielo por haberle pedido tanto. El aire se hizo escaso, el pulso se disolvía. Estaba flotando en la frontera absoluta, sin pertenecer ya al mundo de los vivos, pero sin poder entrar al reino prometido. Su cuerpo era ahora solo un receptáculo vacío esperando el veredicto. Un altar de huesos y frío, donde solo quedaba la fe desnuda y temblorosa, esperando si la justicia o el milagro se dignarían a bajar su mirada.
El olvido total era inminente. La garganta le ardía, seca de desesperación. El frío ya no era una sensación, sino una sustancia viscosa que le penetraba la médula, apagando los últimos rescoldos de calor biológico. Sintió que la sangre, espesa y lenta, se detenía en sus venas, como si la propia vida hubiese decretado un cese de operaciones. La pared de piedra contra la que se apoyaba se sentía tan cálida como el hielo. Los dedos de los pies y de las manos hacía mucho que habían dejado de responder. Eran apéndices extraños, mármoles inútiles pegados a un tronco moribundo. El estómago era un pozo seco y ardiente, pero la punzada aguda del hambre había sido reemplazada por una náusea hueca, la señal inequívoca de que el cuerpo había comenzado a devorarse a sí mismo, canibalizando la poca energía restante para mantener al cerebro semi-encendido. El hálito que exhalaba era ya solo vapor de desesperación. En la oscuridad creciente, la imagen del pan, de esa hogaza salvadora que ahora reposaba en las entrañas del perro, regresó con una nitidez dolorosa. No era el hambre física lo que lo torturaba, era el fantasma de la elección revocada. Hubiera sobrevivido, le siseó una voz interior, aguda y seca como el raspado de dos piedras. La fe te ha abandonado antes de que tú abandonaras la vida. Te has inmolado por un error de cálculo, Rafael. Esta duda, más letal que el frío de Siberia, amenazó con desmantelar el muro de su penitencia. Oh, la amargura de la redención tardía o inexistente. Si el milagro no llegaba ahora, si la gracia no descendía en este último instante de respiración superficial, significaría que todo su sufrimiento había sido vano, un castigo inmerecido en lugar de una ofrenda. Intentó mover la cabeza, buscar un rayo de luna que rompiera el negror, pero la cervical le pesaba, anclada. Estaba en la más absoluta inmovilidad, una estatua de carne condenada. Su mente era una hoja de pergamino que se quemaba lentamente en los bordes. Se preguntó si el perro, acurrucado a unos metros, sentía el calor del alimento o si simplemente dormía, inconsciente del pacto de muerte que había sellado sin saberlo. Por un instante, una rabia helada, no contra Dios, sino contra la inocencia del animal, le llenó el pecho. Pero incluso esa rabia era demasiado pesada para sostenerla. Rafael cerró los ojos, no por voluntad, sino porque los párpados se sentían pesados como plomo. Ya no podía orar. Las palabras eran bloques de hielo en la garganta. Solo quedaba el reconocimiento. No exigió, no suplicó, se limitó a ser una vela consumida, una mecha que esperaba el soplo divino o el apagón definitivo. La sensación de peso. Se retiró. Dejó de sentir el suelo, el frío y, finalmente, el dolor. Lo que vino no fue paz, sino un vacío resonante, el eco de su alma soltando las amarras terrenales. Estaba cayendo, no hacia abajo, sino hacia un silencio blanco y absoluto. Estaba listo para el juicio, listo para el olvido. La oblación final ya estaba completa. Solo quedaba un hilo sutil, invisible, de la esperanza pura, tensado hasta el punto de la rotura, esperando el toque final. El silencio blanco no duró. Fue sustituido por una punzada gélida, que no venía del aire nocturno, sino de sus propias entrañas. Era el frío de la extinción, el que congela la médula antes de que el corazón se detenga. Ya no sentía la necesidad de la comida. El hambre había sido trascendida, reemplazada por una sed ardiente, no de agua, sino de la piedad que parecía haberse retirado del cosmos. Su cuerpo, ahora un mero esqueleto cubierto de piel reseca, era un monumento a la futilidad. Intentó recuperar la sensación del peso, aferrarse a la agonía terrenal, pero era como intentar retener el humo. Estaba flotando en la frontera, donde la razón se disuelve y solo queda la fe desnuda, una fe que ahora temblaba, no por miedo al castigo, sino por la terrible posibilidad del abandono total, de ser una mota de polvo ignorada en la vastedad. Había malinterpretado la prueba. ¿Había sido su sufrimiento solo un evento biológico sin significado redentor? La duda, más afilada que cualquier cuchillo, se alojó justo donde antes residía la convicción. Estaba solo, completamente solo, en el umbral de la nada. De pronto, un sonido minúsculo rompió el vacío. Un leve quejido. No era el viento, era el perro. Rafael no podía girar, pero sintió con una certeza que atravesó la niebla de su mente que el animal se había movido. Lo percibió cerca, su respiración cálida, inusualmente pesada. El perro, que segundos antes había sido solo un destinatario de su última ofrenda, ahora se sentía como un ancla. En ese punto de no retorno, cuando la mortalidad le mordía los talones, Rafael comprendió algo esencial sobre esa criatura. No era un vagabundo casual. El brillo en sus ojos,
el modo en que había aceptado el sacrificio. El perro no era un espectador, sino un testigo, o tal vez algo más. Un emisario silencioso, vestido de miseria y lealtad canina, enviado para recibir el último rescoldo de humanidad antes del gran tránsito. La imagen de San Roque y su fiel compañero le cruzó la mente con la rapidez de un rayo, pero se disipó. Esto no era una leyenda piadosa, esto era el fondo del abismo, y en ese abismo, la lealtad del animal se convirtió en el único faro visible. Sintió una oleada de culpa purificada. No había entregado la comida por lástima, sino por el mandamiento más alto y olvidado: amar a lo que está indefenso, incluso cuando uno mismo está desamparado. Entonces sucedió el toque, no una mano divina, no una luz celestial, sino el hocico húmedo y frío del perro presionando suavemente su mano inerte. Fue un contacto sutil, pero transportó la carga eléctrica de 1.000.000 de promesas. No era el toque de un animal, sino el reconocimiento de un espíritu a otro, el sello del pacto. En ese instante, el dolor regresó, pero transformado. Ya no era sufrimiento inútil, sino la prueba de que aún existía, y que su ofrenda había sido aceptada. El toque final estaba dado. Todo el cosmos esperó en un suspiro suspendido. El frío entró en él como un parásito, sustituyendo la sangre por hielo. Después de la breve epifanía del tacto, la realidad física regresó con una violencia devastadora. La energía residual que había gastado al extender la mano se agotó por completo. Se sintió vaciado, no solo de nutrientes, sino de la misma voluntad biológica de aferrarse a la existencia. El estómago ya no rugía, se había encogido hasta convertirse en una piedra inerte, un recordatorio mudo y doloroso del vacío absoluto. La visión se le nubló. Las luces distantes de la ciudad parpadeaban como velas a punto de extinguirse, reflejando su propia llama vital. El hambre ya no era una necesidad, era una tortura ácida que carcomía los órganos por dentro, y él la abrazaba como penitencia final y justificada. Todo se acabó. No había error en el cálculo. Había negociado su propia vida por el reconocimiento de un mandato superior, por la justicia del acto. ¿De qué servía la fe sin un cuerpo que la sostuviera? La justicia divina le parecía, en ese momento, un concepto frío, y él sentía esa frialdad hasta la médula de los huesos, penetrando la calidez donde solía residir el espíritu. Sus labios se movieron, secos y agrietados, intentando formular una última plegaria, pero solo salió un susurro que se perdió en el viento helado. Señor, he cumplido. No pido rescate, solo descanso eterno. El sueño se arrastraba, pesado, seductor. No el sueño reparador, sino la somnolencia mortal que precede a la hipotermia avanzada. El dulce engaño de la inconsciencia final. Trató de mover los dedos, de frotar sus manos, de generar la chispa más mínima de calor, pero el tejido muscular se había revelado. Estaban rígidos, esculturas de carne y dolor solidificado. El perro, inmóvil a su lado, era la única calidez en ese desierto de hielo. Rafael cerró los ojos, preparándose para la disolución. Podía escuchar el sonido grave de su propio corazón, un tambor lento y errático, luchando por mantener el ritmo. Cada latido era un martillazo sordo contra la pared de la muerte. La desesperación se elevó, una ola final de pánico existencial. No miedo a morir, sino miedo a morir sin que su sacrificio tuviera el propósito ulterior prometido. ¿Había entregado su vida por un final trivial? ¿Era esta la recompensa por la obediencia extrema? El aire que inhalaba le quemaba los pulmones, y el aliento que exhalaba parecía cristalizarse instantáneamente. La línea divisoria entre el ser y el no ser se había vuelto difusa, una bruma gris. Estaba en el umbral, un hombre roto, suspendido entre la gracia y la tumba. Todo lo que le quedaba era el eco del toque húmedo en su mano y la absoluta, aterradora certeza de que ya no había nada más que perder. Era el vacío total, la calma imposible antes del trueno. El mundo se disolvía. Su cuerpo cesó de luchar. Midas gimió. No era el lamento del dolor compartido, sino un gruñido de pura determinación. Justo cuando Rafael sentía la fría caricia del final, el perro comenzó a escarbar frenéticamente, no en la nieve blanda, sino en la tierra compactada a medio metro de la cabeza de su amo. Un sonido seco resonó. Midas tiró de algo con sus dientes fuertes, un pedazo de lona sucia, revelando un contorno oscuro bajo la tierra helada. Una caja de hierro, oxidada, del tamaño de un ladrillo. La había encontrado. Estaba exactamente donde el capataz la había ocultado, jurando que no existía, confiado en que el frío silenciaría toda evidencia, con la última reserva de adrenalina.
Rafael deslizó su mano paralizada hacia el objeto. Sus dedos rozaron el metal frío. No necesitaba abrirla. El tacto bastó. Sintió una paz profunda que no era el descanso de la muerte, sino la certidumbre de la justicia cumplida. Su sacrificio no había sido en vano. El milagro no fue el calor en su cuerpo, sino la revelación de la verdad en el momento exacto de su rendición. En ese instante de epifanía, un nuevo sonido rompió el silencio de la montaña. Un motor lejano. La patrulla de rescate, guiada no por el GPS, sino por los ladridos insistentes y desesperados de Midas que resonaron como campanas de salvación en el cañón. La fe de Rafael fue validada en el último suspiro. Rafael despertó días después, en una cama tibia, arropado por la luz del sol. El capataz fue capturado. El dinero fue recuperado, sirviendo no solo como prueba de su traición, sino como el comienzo de una nueva vida para Rafael. Aprendió que la fe no reside en la ausencia de tormenta, sino en la obediencia en medio de la ventisca, sabiendo que la justicia divina siempre cava más profundo que la mentira humana. Se convirtió en un hombre libre, un custodio de la verdad, un testigo viviente de que, incluso en el frío más cruel, Dios provee una llama, a menudo envuelta en la piel de un amigo inesperado. Amados hermanos, el camino de la virtud no está libre de nevadas y pruebas amargas. Pero si su corazón se mantiene puro y su propósito alineado con la verdad, el milagro no solo llegará, será la evidencia visible de que el cielo nunca olvida a aquellos que eligen la rectitud sobre el camino fácil. Recuerden esto, la sombra más oscura precede al amanecer más glorioso. Antes de cerrar este capítulo de fe, me encantaría saber desde qué lugar del mundo nos acompañas hoy. Deja tu país y ciudad en los comentarios. ¿Qué pensamiento te deja la perseverancia de Rafael y la fidelidad de Midas? Su opinión es muy valiosa para nosotros. Si esta historia ha tocado su alma o fortalecido su fe, por favor, permítanos seguir creciendo. Suscríbase a nuestro canal para más narraciones de milagros. Deje un me gusta en este video para que más personas puedan ser inspiradas y compártalo con alguien que necesite escuchar que la justicia existe. Que la paz y la gracia de Dios permanezcan siempre con ustedes.